¿Qué tal? Muy buenos días. Les doy la bienvenida en nombre de CIO México. Mi nombre es José Luis Becerra, soy el editor de CIO México y pues vamos a dar inicio a este webcast que lleva por nombre En tiempos de crisis, cómo elegir la inversión correcta. Y es que ante los presupuestos reducidos que enfrentan las áreas de TI en nuestro país, se requiere una solución completa que permita la administración de los proyectos. Estamos ya en la fase final del año y muchas empresas están realizando su programa de asignación de presupuestos para proyectos que se realizarán en el 2015 y están determinando qué proyectos deben invertir y en cuánto. ¿De qué manera vamos a poder justificar el otorgamiento de presupuestos a proyectos o proyecto? ¿Cómo saber si estamos llevando a cabo una inversión correcta que beneficie a toda la organización? Bueno, pues vamos a hablar de eso precisamente con un invitado especial. Es Eric Espinosa. Buenos días, Eric, ¿cómo estás? Él es consultor de SEA Clarity PPM para México y Centroamérica. Desde 2007, Eric Espinosa ocupa este cargo, en el cual es responsable de la elaboración y el diseño de soluciones de Project and Portfolio Management, PPM, para SEA Technologies, y durante 7 años ha participado en diversos proyectos, tanto en México como en otros países. Antes de ingresar a SEA, Eric Espinosa se desempeñó como arquitecto de soluciones para HP México, apoyando la elaboración y el diseño de soluciones de SAP, Oracle, PeopleSoft, GD Edwards, Siebel y Microsoft Dynamics. Eric es ingeniero industrial y de sistemas por la Universidad Tecnológica de México y actualmente cursa un posgrado en administración de medios y servicios informáticos en la misma institución. Y antes de iniciar con nuestra conversación con Eric, recordamos que bueno, esto es una transmisión en vivo desde la Ciudad de México y ustedes pueden enviarnos sus preguntas, sus comentarios de 2 vías. Una es en el chat que aparece en la parte izquierda de su pantalla o también vía nuestro Twitter, en la cuenta CIO MX. De esas 2 vías pueden ustedes participar y los invito a que nos digan quiénes están en este momento participando con nosotros. Envíenos su nombre y el nombre de su empresa para saber quiénes están ya registrados y pueden participar de una manera más activa. Y bueno, pues estamos, Eric, el título de este webcast se relaciona con la necesidad de elegir las inversiones correctas en el área de TI, en cualquier organización y pues en cualquier tamaño. ¿Por qué es tan importante la gestión de proyectos para llevar a cabo en forma efectiva y qué retos representa? Gracias, José Luis. Antes de iniciar, me gustaría empezar con una cita de Drucker, en donde nos comenta justamente que las decisiones importantes son las decisiones estratégicas. Cualquier gerente tiene que tomar decisiones estratégicas y a más alto nivel jerárquico, obviamente más decisiones que tomar. Esto es porque entre más estamos arriba dentro de una organización, el nivel de complejidad que tenemos que tener para poder satisfacer las necesidades de nuestras organizaciones se empieza a volver muy complejo. Claro. Entonces, pues el tema que elegimos ahora es justamente porque estamos a final de año y dentro de este periodo es cuando las empresas se empiezan a preguntar en qué vamos a invertir. El dinero que tuvimos este año para invertirlo en las inversiones o en los proyectos que teníamos planeadas para el 2014, ¿realmente se ejecutó como debimos haberlo ejecutado? Nos sobró presupuesto, nos faltó presupuesto, los proyectos se terminaron en tiempo. Entonces, esas son algunas de las preguntas que nuestros clientes se hacen a final de año y empezamos a preguntarnos en qué vamos a invertir para el 2015. ¿Cuáles son aquellos proyectos en los que vamos a invertir? De pronto ese tema se empieza a volver un poco complejo cuando ni siquiera las organizaciones saben cuáles son los objetivos estratégicos que van a tener para el próximo año. Podemos decir, tenemos un presupuesto de $1 millón, pero ¿en qué no lo vamos a gastar? Lo vamos a gastar en proyectos para mantener el negocio, para crecer el negocio. Entonces, son temas que de pronto se empiezan a volver un poco complejos dentro de las organizaciones. La gestión de proyectos entonces representa pues, muchos retos, empieza a tener diferentes retos, como por ejemplo en cuanto pues, a la hora con el momento o la crisis en la que estamos teniendo dentro del país, pues a lo mejor el presupuesto que teníamos asignado para 2014 ya no es el mismo.
Tal vez para 2015 tenemos que hacer el mismo número de proyectos, el mismo número de inversiones, pero con un presupuesto reducido. A lo mejor con menos personas, a lo mejor tenemos que meter más proyectos de carácter legislativo, por ejemplo. Entonces eso se empieza a volver un poco complejo. Tenemos que entonces trabajar en inversiones o en proyectos que realmente nos van a dejar un beneficio para la organización. La forma en que de pronto las organizaciones priorizan esos proyectos, pues es el gerente que más grita o el director que más grita, es el proyecto más importante, cuando no debería de ser así. Debería de ser el proyecto más importante el que deja un mayor beneficio para la organización o para el negocio. Entonces, aquí pueden ver, por ejemplo, dentro de la presentación, algunos números que son muy interesantes y muy importantes. Por ejemplo, que el 33% de los proyectos terminan en tiempo y en costo. Muchas ocasiones, pues decimos, vamos a trabajar en un proyecto o en una inversión para el 24 de diciembre. Entonces decimos, bueno, mi proyecto no terminó a tiempo, terminó el 26. Y a lo mejor como líder de proyecto yo te podría decir, bueno, pues yo tuve una pequeña desviación de más o menos 2 días. Pero esos más o menos 2 días era para un proyecto que era para Navidad. Si lo terminé el 26, pues no me va a servir, no me deja ningún beneficio para nosotros como organización y entonces estamos teniendo una pérdida, estamos teniendo un costo de oportunidad que no estamos atendiendo correctamente. Entonces, no existe de pronto una gestión de proyectos dentro de las organizaciones. Muchas de esas organizaciones pues crecieron o tuvieron un crecimiento exponencial muy rápido porque fueron innovadores en su mercado y de pronto la forma en la que llevan o entregan los proyectos o las inversiones pues tal vez no sea la correcta porque existen en el mercado metodologías, existen en el mercado algunas fuentes de información que nos dicen a lo mejor cómo podemos trabajar con esos proyectos y cómo podemos trabajar con esas inversiones. Solo el 54% de las organizaciones entienden el valor de la gestión de proyectos. De esos, el 73% de las organizaciones de alto desempeño alcanzan sus objetivos. Y esto es bien interesante, José Luis, porque hablamos de alcanzar los objetivos cuando muchas organizaciones ni siquiera saben cuáles son esos objetivos. Los objetivos de pronto se quedan a nivel estratégico, a nivel del director de la empresa, pero no las baja con las áreas dentro de la organización. Entonces eso empieza a volver un tema complejo. Nosotros hemos tenido la oportunidad de participar en algunos eventos, en algunos desayunos con diferentes directores de TI, y cuando les preguntamos cómo hacen ellos para traspasar esa información a los líderes de proyecto, si vamos con el líder de proyecto y le preguntamos ¿de qué manera tu proyecto, tu inversión está apoyando con la estrategia de la organización? Pues en muchas ocasiones ni siquiera saben de lo que le estamos hablando. Yo sé que tengo que terminar un proyecto para el 24 de diciembre, pero no sé de qué manera va a apoyar eso al negocio. Si nosotros le transmitimos esa información a las personas, empiezan a tomar la importancia de ese proyecto. Entonces, cuando se vuelve valioso la comunicación dentro de las organizaciones. Bien, pues acabamos de ver que algunas de las consecuencias que tiene presentarse cuando una organización no tiene una gestión efectiva de proyectos. Yo quisiera detenerme en el último dato que decías, referente a que las organizaciones con un desempeño bajo en su gestión de proyectos pueden llegar a tener hasta 14 veces más riesgo en su dinero. Sin embargo, es necesario demostrar, ¿no? Demostrar qué beneficios puede aportar a la gestión de proyectos eficiente a una organización. Y yo te preguntaría cómo podemos lograr eso. Es muy interesante. Las principales razones por las que las organizaciones no tienen éxito de pronto dentro de sus proyectos o porque eligen proyectos con un alto riesgo es porque cada vez sus proyectos se empiezan a volver más complejos. Cada vez se empieza a volver un mundo más competitivo, muy difícil. De pronto, si hace algunos años me hubieras preguntado, oye, vamos a trabajar en un proyecto, en un producto que es un teléfono celular, que se pueda navegar por él y que tenga una pantalla táctil, yo te hubiera dicho, José Luis, estás loco. O sea, ¿por qué? Porque en ese momento a lo mejor no existía la tecnología, era un proyecto que a lo mejor tenía un alto riesgo para el mercado en ese momento. Pero si me lo dices ahora, tal vez yo te diría, José Luis, pues también estás loco porque ya vamos muy tarde. Ya hay muchas organizaciones, ya hay muchas empresas que tienen ese tipo de productos innovadores. Entonces, debemos de considerar proyectos que a lo mejor tengan un alto nivel de complejidad, que a lo mejor son riesgosos, pero que sean innovadores para el mercado, que nos dejen un beneficio tangible para el negocio, que podamos decir, bueno, vamos a hacer más con menos, o sea, tener a lo mejor dentro del mismo periodo de tiempo para 2015, con el mismo presupuesto o con el presupuesto que tenemos actualmente, ¿en qué lo vamos a gastar? Obviamente para el próximo año muchos de nuestros costos van a ser un poco más altos.
Los recursos humanos de pronto están saturados. Los proyectos en los que estamos participando, que está trabajando nuestros recursos, pues a lo mejor ya están asignados en algunos proyectos. Algunos de esos recursos pues son los primeros que llegan en la mañana y se van muy tarde. Pero ¿por qué tenemos esa saturación de nuestros recursos? Pues porque a lo mejor hicimos una mala planeación desde el principio. Si hacemos una buena planeación desde estos meses o este mes que queda del año para elegir a las inversiones correctas, entonces podemos saber exactamente cuándo vamos a utilizar a nuestros recursos, cuándo vamos a necesitar a aquellas personas para que trabajen en ciertos proyectos, pero que esos proyectos de TI estén alineados con los objetivos estratégicos del negocio. Debemos empezar entonces por definir cuáles son esos objetivos y entonces empezar a bajarlo a nivel de proyectos. Ok, bueno, pues nuevamente les hago la invitación a que nos manden sus comentarios, y estamos recibiendo algunos. Lo pueden hacer por las dos vías, ya sea por el chat que aparece en el lado izquierdo de su pantalla o bien por el Twitter, que también está ahí muy visible. Bueno, ya hemos visto los beneficios que aporta la gestión de proyectos eficiente, pero nuevamente, ¿qué se debe considerar por principio de cuentas? ¿Por dónde comenzar? Entonces, ¿cómo podemos ser más eficientes como organización? ¿Cómo sabemos si nosotros somos realmente una empresa de alto desempeño? Para esto, debemos tener una estrategia bien dirigida, clara, tener los objetivos dentro de la organización bien claros. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿De qué manera nuestras iniciativas en las que estamos trabajando van a soportar o van a apoyar aquellas iniciativas, esos objetivos que estamos trabajando dentro de la organización? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Si nuestra organización es una empresa que está buscando crecer, bueno, debería ser nuestro objetivo principal. Y los proyectos en los que estemos trabajando, pues deberían estar orientados o dirigidos a crecer el negocio. Si el objetivo para este año es reducir costos por el tema de la crisis y vamos a trabajar, vamos a mantenerlos con lo que tenemos y queremos reducir costos, entonces debemos estar trabajando en proyectos que estén dirigidos a reducir costos, no otro tipo de proyectos. Porque de pronto durante el año empiezan a salir otro tipo de proyectos, otro tipo de iniciativas, y como te comentaba, ¿no? Es gracioso, pero así de pronto funciona dentro de las organizaciones. Llega el director, el que grita, el que está regañando a todos, el que a lo mejor es dueño de la empresa, y empezamos a meter proyectos que no estaban considerados dentro del presupuesto. No debemos desviarnos entonces de esa estrategia, de esos objetivos que pusimos desde el inicio de año. Tener una visión a largo plazo. ¿Dónde estamos parados ahora y a dónde queremos llegar? ¿A dónde queremos llegar en ese momento? Búsqueda constante en el valor al negocio, tener estándares éticos organizacionales, trabajar en proyectos que sean realmente éticos y la innovación como una constante dentro de nuestros proyectos, dentro de nuestra organización. Nosotros por eso hemos dividido la gestión de proyectos contra la gestión de portafolio. De pronto, cuando hablamos de proyectos, pues todo el mundo se imagina el Gantt, ¿no? Tenemos ahí el Gantt, el plan de trabajo, las actividades que tenemos que realizar, pero esto va un poquito más allá. Va un poquito más allá, ¿por qué? Porque de pronto los proyectos, pues son gestiones tácticas operativas que debemos de saber exactamente cómo va la tarea, si va avanzando bien, si no estamos avanzando bien, si el proyecto se está ejecutando de la forma o de la manera correcta. Si vamos en tiempo y en forma, ¿vamos a entregar el proyecto para el 24 de diciembre? Sí. No puede haber desviaciones, no puede haber un cambio de alcance porque la Navidad no se puede mover. El proyecto tiene que salir sí o sí para el 24 de diciembre. Que todas las personas que están involucradas dentro del proceso pues estén enteradas de lo que están haciendo. Y por otro lado, la gestión de portafolio, de saber que estamos trabajando en los proyectos correctos, saber que estamos invirtiendo exactamente en lo que necesitamos, en lo que vamos a invertir para el próximo año, en esos proyectos que durante esta época de crisis, pues a lo mejor tienen que ser como que justamente los que necesitamos para poder cumplir con lo que el negocio nos está solicitando y sobre todo saber que tenemos los recursos necesarios. Este momento también es un momento de crisis económica, pero también una crisis de recursos, porque de pronto no tenemos a los recursos dentro de la organización y se empieza a volver un mundo competitivo en el que los recursos se empiezan a mover dentro de las empresas. Tenemos que saber exactamente en dónde están esos recursos. ¿Los tenemos para satisfacer la demanda que el negocio nos está solicitando o los vamos a tener que contratar? ¿Cuándo los vamos a usar? De pronto las organizaciones a principio de año se ponen a contratar a un montón de gente, pero de acuerdo al plan de trabajo de las empresas, los recursos se iban a utilizar hasta noviembre o hasta diciembre del 2015. No tiene caso tener recursos ahí contratados desde el primer día del año cuando no los vamos a estar utilizando. Bien. Entonces, ¿qué hay que considerar como principio de cuentas?
volvemos a... Lo que debemos de considerar entonces es si estamos invirtiendo exactamente en lo que necesitamos, estamos invirtiendo correctamente, el presupuesto que se está asignando es para cubrir esas necesidades del negocio, para saber si estamos satisfaciendo la demanda del negocio y por otro lado saber si nuestra capacidad es óptima. Si los recursos que tenemos actualmente, hablando de recursos, no solamente son recursos humanos, recursos económicos, recursos materiales, recursos humanos, sí, por supuesto, y saber que estamos alcanzando los beneficios prometidos. Una vez que estemos, no se vale que estemos trabajando durante todo el año en proyectos y de pronto esos proyectos, hasta que termine el 2014, yo llegue otra vez contigo y te pregunte, José Luis, ¿cumpliste con los objetivos que te habías planteado? ¿El dinero que te di te lo gastaste de la forma correcta, de la manera adecuada? Yo debería irte preguntando conforme va avanzando el año. A lo mejor hacer un corte trimestral o semestral, es decir, ¿estamos alcanzando los beneficios que tú me prometiste? Y si no es así, también ser mano dura y decir, cancelamos el proyecto, porque de pronto eso es algo que nos da miedo. ¿Cómo ejecutamos los proyectos y saber si los proyectos son adecuados? Has hablado aquí sobre gestión de portafolios. Yo quisiera saber cómo definirías ese término. ¿Qué debemos entender por ello? Es bien interesante. Cuando hablamos de portafolio, pues de pronto estamos pensando a lo mejor únicamente en un conjunto de proyectos. Si lo hablamos por definición, pues sería a lo mejor un conjunto de proyectos y programas, pero también el portafolio involucra esos objetivos en los que está trabajando la organización, que los proyectos, las ideas, desde que nace como una concepción de un requerimiento, una idea, una iniciativa, desde ese momento saber que el proyecto que vamos a poner en marcha está cumpliendo con un objetivo estratégico del negocio. De pronto, saber que la idea que está llegando a la organización, pues tener un proceso de selección, de evaluación, de asignación de prioridades e iniciativas para saber que exactamente el proyecto que estamos eligiendo es el correcto, pero entonces debemos definir reglas. ¿Cuáles van a ser esas reglas que debe de cumplir esas ideas o iniciativas para poder cumplir con los proyectos, para poder cumplir con aquellas iniciativas? Deben entonces esos portafolios de proyectos estar alineados con la contribución de los objetivos y las estrategias del negocio. No se vale empezar a involucrar proyectos que no estén alineados con la estrategia del negocio. Y estoy siendo como que muy reiterativo en esa parte de los objetivos del negocio, porque es el problema que más tienen las organizaciones. Estamos de pronto trabajando en proyectos que no tienen nada que ver con las estrategias del negocio. Estamos eligiendo proyectos que a lo mejor dejan un beneficio para un área específica, para una parte de la organización, pero no para el conjunto de la organización. Una vez que construimos entonces ese portafolio, debemos de estarle dando mantenimiento, empezar a hacer evaluaciones periódicas, tener a lo mejor algo que nos pudiera ayudar a tener el conjunto de todas esas ideas, de todas esas iniciativas y proyectos y tener una visión. Si tuviéramos algo que me pudiera mostrar, este proyecto tiene riesgos, este proyecto ni siquiera está alineado con la estrategia del negocio. Existe dentro de las organizaciones de pronto a través de diferentes hilos de información, pero algo que les pudiera mostrar en una sola vista cómo podemos tener el conjunto de esos proyectos, pues sería de gran valor para las organizaciones. Por supuesto. Y pues sigue muchos pasos, ¿no? Debe tener un proceso a seguir. Claro, ese proceso de lo que sería la gestión del portafolio, primero que nada deberíamos de definir cuáles son esos objetivos estratégicos de la organización. Una vez que tenemos claro cuáles son esos objetivos que tiene la organización, como por ejemplo crecer el negocio, mantener el negocio, reducir costos, etcétera, pues entonces debemos de empezar a alinear todos esos proyectos en los que se está trabajando, todas esas iniciativas, pues deberían estar alineadas a una de esas necesidades que tiene el negocio, al crecimiento, a la reducción de costos, alguna de esas estrategias que tiene la organización. Después, empezar a analizar si tenemos la capacidad, tenemos a los recursos necesarios, tenemos el presupuesto, tenemos a la gente correcta con las habilidades adecuadas para poder mostrar el beneficio al negocio, para poder trabajar en estas iniciativas y después bajarlo a nivel de programas y proyectos, la ejecución de esos proyectos, la ejecución de las tareas, de las actividades, pero de pronto a nuestros directores, a los dueños de la empresa, a ellos no les interesa si el recurso no llegó, si la tarea se retrasó. A mí me interesa que los objetivos estratégicos que tiene la organización se están cumpliendo, que el presupuesto se está gastando de la forma correcta, que la demanda o los requerimientos que están llegando para el negocio se están satisfaciendo adecuadamente. Eso es lo que estamos buscando con la gestión del portafolio.
Y bueno, pues también hemos sabido de empresas que han reescrito planes estratégicos mediante software. ¿Puedes citar algunos ejemplos? Claro, antes permíteme comentarte que, bueno, SEA es una empresa, no es nueva en el mercado, tenemos más de 35 años en la administración de entornos de TI complejos y hemos apoyado a muchas de estas empresas en los últimos años. Algo bien interesante que está pasando con algunos de nuestros clientes y con clientes en general, pero a lo mejor no lo hemos visto. Empresas que eran conocidas porque te vendían un producto, porque tenían un servicio, ahora son más empresas que reescribieron sus tecnologías en base a software. Ahora son empresas reconocidas en el medio o en el mundo de TI, en el mundo de software. Como por ejemplo Nike. Nike pues era una empresa o es una empresa que todos conocemos porque tenía artículos deportivos, pants, sudaderas, tenis sobre todo, ¿no? Pero ahora Nike es una empresa en la que muchas personas o muchas empresas han volteado a ver porque es una empresa que ahora trabaja o diseña aplicaciones de software. Ahora diseñan tecnología, chips que se pueden poner en la suela del zapato para calcular los pasos que da una persona. Pulseras que nos pueden indicar el pulso y que va sincronizado con el teléfono celular y que va monitoreando para que todos mis amigos vean exactamente en dónde estoy caminando. Entonces Nike ya no es más una empresa de ropa, es una empresa de software que reescribió justamente su empresa a través de la tecnología. Amazon era una tienda que vendía libros y todos la conocíamos porque voy a comprar un libro, una tienda para comprar un libro en línea. Pero ya no es más una tienda de libros, es una empresa que ofrece servicios en la nube de hosting, que ofrece data centers y que tiene toda la tecnología para poder ofrecer ese servicio de soluciones a sus clientes. Y Tesco, que es un retail, es una empresa, imaginemos, como un Walmart, que la gente que espera ahora en Europa el metro, tiene una pantalla en el metro en el que ahí lo que le está apareciendo son los productos. Ellos pueden llegar entonces y en lo que estoy esperando a que llegue mi vagón, empezar a seleccionar los productos para que cuando llegue a mi casa ya tenga los productos que yo necesito. Ok, pues hemos visto hasta ahora que los presupuestos reducidos que enfrentan las áreas de TI en nuestro país requieren una solución completa que permita la administración estratégica de las inversiones y que incluya desde la definición de los planes estratégicos hasta la ejecución de los proyectos mismos, siempre teniendo una visión clara de los recursos humanos, materiales, financieros que intervienen en este proceso. Yo te preguntaría ahora, ¿cuál es la propuesta de SEA Technologies para la gestión efectiva de proyectos? Antes de contestarte esa pregunta, me gustaría que viéramos un video de cómo SEA está reescribiendo el software. What happens when a thing becomes more than a thing? For instance, this phone is not a phone anymore. It's information, connection, commerce. It's 82 billion apps downloaded each year. It's billions of people and systems and things. It's the future of everything. This isn't a phone anymore. It's your business, and it's being rewritten by software. Muy bien, nuevamente les vuelvo a hacer la invitación a que nos escriban sus preguntas, sus dudas, sus comentarios. Tenemos dos vías de acceso. Uno es en la parte izquierda de su pantalla, en la parte de webcast, y también por parte de todos los mensajes que nos puedan hacer llegar a ustedes por la cuenta de CIO
MX, que es nuestra cuenta de Twitter. Acabamos de ver que la propuesta de SEA Technologies pues incluye la gestión de portafolios, de proyectos que tenga la organización. ¿De qué forma se pueden gestionar este portafolio de proyectos a corto, mediano, largo plazo? En SEA tenemos un amplio portafolio de soluciones. Dentro de ese portafolio de soluciones tenemos productos que nos ayudan justamente a llevar de alguna manera el control de esos portafolios o de esas estrategias que tenemos dentro de la organización. Uno de los diferenciadores claves justamente que nosotros no estamos pensando solamente en la parte táctico-operativa, es decir, en la gestión de las actividades y los proyectos como tal, sino empezar a alinear todos esos proyectos con la estrategia que tiene la organización. Tener algo que nos permita identificar la visión y los objetivos que tiene la empresa y empezar a bajar esa información justamente con las personas que están trabajando dentro de los proyectos. Tener entonces una visión a largo plazo que nos permita decir a dónde queremos llegar en 3 años, qué tenemos que hacer para llegar ahí dentro de los próximos 3 años y el próximo año volver a evaluar y decir estamos yendo por el rumbo correcto, no estamos yendo por el camino adecuado, los proyectos en los que estamos trabajando actualmente son los indicados, realmente las ideas que tiene la organización son las mejores o podemos mejorar. Entonces, dentro de esto, nosotros tenemos una solución que justamente nos permite tener un solo punto de control en el que tengamos toda la información de los proyectos y no solamente de un solo tipo de proyectos, proyectos de TI, sino que podamos llevar diferentes tipos de proyectos. Desarrollo de nuevos productos, servicios profesionales, proyectos de TI, proyectos de cualquier tipo. Tenemos en SEA diferentes tipos de clientes, desde empresas de manufactura, bancos, empresas de petróleo que llevan todo el control de sus proyectos, de sus presupuestos y de sus inversiones directamente dentro de nuestra aplicación. Entonces, nuestra solución nos permite llevar un control total de las inversiones, saber exactamente en dónde está nuestro presupuesto, en dónde están las personas correctas y las inversiones adecuadas para nuestros proyectos. Okay. ¿Y de qué manera se da seguimiento a cada etapa de la planeación del proyecto? Muy bien. Dentro del portafolio de soluciones de SEA tenemos una familia de productos que se llama Clarity. Clarity consta de 3 soluciones. Una que es el Clarity Playbook, que nos ayuda justamente a llevar esos planes estratégicos dentro de la organización. Clarity PPM, que nos ayuda a llevar un control y la gestión de todos nuestros portafolios de proyectos, la gestión financiera, la gestión de recursos, la gestión de portafolio, la gestión de procesos, y un módulo de gestión de metodologías ágiles como Kanban o Scrum. Últimamente esto es algo que ha venido trabajándose mucho dentro de las áreas de TI, la parte de trabajar con proyectos y metodologías ágiles, poder terminar más con menos. Entonces, la familia de productos que nosotros tenemos pues nos ayuda justamente o ayuda a nuestros clientes a poder llevar un monitoreo de todos sus proyectos, de todas sus inversiones, saber exactamente en dónde están las personas, saber exactamente en dónde está cada peso que se está invirtiendo y sobre todo para estos años pues que estamos viviendo un poco de crisis dentro del país, pues saber dónde vamos a invertir exactamente el dinero que tenemos, ¿no? Dentro de estas soluciones, Clarity Playbook es una herramienta que nos permite, a través de un dispositivo móvil, poder ingresar a la información que tiene nuestra empresa, saber exactamente cuál es esa estrategia. Por ejemplo, cuál es el plan estratégico para el próximo año. Por ejemplo, crear una estrategia de ventas. ¿Qué tenemos que hacer para poder lograr esa estrategia de ventas? A lo mejor abrir más centros de atención a clientes, a lo mejor tenemos que invertir en tecnología, a lo mejor tenemos que contratar más personal. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, poder de alguna manera consolidar toda esa información, que los directores de las empresas puedan tener algún dispositivo que les permita identificar cada una de esas inversiones, cada una de esas estrategias y ver de qué manera están alineadas con los objetivos que tiene la organización. De pronto, tener una pantalla, imagínense tener una pantalla en su iPad que les permita tener toda esa información a la mano, que de pronto el dueño de la organización, el director de la empresa, pues no tiene mucho tiempo para estar participando en reuniones. Pero en el camino, cuando él vaya a lo mejor hacia el aeropuerto, en ese momento tenga tiempo para abrir su dispositivo móvil, su iPad, ver cuáles son mis planes estratégicos, esos 3 planes que tengo para el próximo año, poder empezar a ver entonces cuáles son esos objetivos que tenemos dentro de la organización, cuál es esa estrategia, poder tener un resumen general con la visión, con la misión, los objetivos,
los drivers que van a apoyarnos a cumplir con esas estrategias que tenemos y de pronto saber exactamente cuánto es lo que estamos gastando para cada una de esas iniciativas. Eso es lo que nos ofrece nuestra solución de Clarity Playbook a través de diferentes reportes, a través de diferentes dashboards que ya vienen dentro de la herramienta, basados no solamente en algo que se nos ocurrió a nosotros, es algo que el mismo mercado nos ha estado pidiendo, esos reportes que tenemos con nuestros clientes. Entonces, ese tipo de reportes pues es la información que nos está mostrando nuestra solución. Obviamente esto va creciendo conforme nuestros clientes nos lo van solicitando, pero ayuda justamente para la toma de decisiones, para saber exactamente en dónde están nuestros proyectos, en dónde están el dinero que estamos invirtiendo. Por otro lado, nuestra herramienta de Clarity PPM es una herramienta que nos permite tener un control de toda nuestra cartera de proyectos, de toda nuestra cartera de inversiones, y nos ayuda justamente para la toma de decisiones en el sentido de que podemos identificar rápidamente cuáles son aquellos proyectos que tienen riesgos, cuáles son aquellos proyectos que están alineados con la estrategia de la organización, cuáles son aquellos proyectos que de alguna manera pues tenemos que cancelar porque es el director que viene y que nos grita, pero su proyecto no está alineado con la estrategia de la organización. ¿Qué debemos hacer? Pues mostrarle a la organización que los proyectos en los que estamos trabajando actualmente son los correctos, que son los indicados. Entonces, nuestra herramienta es una herramienta web. Lo único que necesitamos entonces es un browser para poder entrar a la aplicación y podemos tener configurados diferentes tipos de usuarios. No necesita ser experto para poder trabajar en la herramienta. No necesitamos tener a lo mejor un desarrollador de Java que esté ahí configurando, agregando campos, creando reportes, o tener un ejército de personas que estén ahí manteniendo la aplicación. Nuestra aplicación es una herramienta muy intuitiva, muy fácil de utilizar, que ya viene cargada con diferentes tipos de reportes para cada uno de los perfiles que tienen dentro de la organización. Vistas ejecutivas que permitan a lo mejor al director poder identificar rápidamente cuántos proyectos tenemos y dentro de ese universo de proyecto, cuántos de ellos están ayudándonos a cumplir con esos objetivos del negocio. Que realmente podamos identificar que estamos reduciendo costos, que estamos manteniendo el negocio, que los proyectos en los que estamos invirtiendo nos están ayudando de alguna manera. Que los portafolios de proyectos en los que estamos trabajando, saber poder identificar cuál es el presupuesto que tenemos y si nos estamos acercando al presupuesto. Que a través de indicadores o notificaciones, la misma herramienta nos pueda mostrar cuando un proyecto se está saliendo de control, se está saliendo de rumbo, estamos gastando de más y eso no solamente está afectando a un proyecto, sino a más. A diferencia de otras herramientas en las que se empiezan a manejar como silos independientes, proyectos individuales, en el que si yo tengo un retraso dentro de mi proyecto, pues no pasa nada, tengo un retraso dentro de mi proyecto. Pero esos recursos que estoy utilizando actualmente, seguramente los va a utilizar otro proyecto más adelante. El que yo retrase mi proyecto no solamente es un retraso para mí, es un retraso para todos los recursos y para todos los proyectos que vienen más adelante. Entonces, es algo que nosotros tenemos dentro de nuestra solución. Una gráfica que me permite identificar rápidamente cuántos de esos proyectos en los que estamos trabajando actualmente tienen retrasos o tienen riesgos. Una simple gráfica como esta, una gráfica de burbuja, en la que podamos ver cómo entre más arriba se encuentren dentro de esa gráfica, pues más importantes son los proyectos para nosotros. Cada una de esas burbujitas, una vista muy simple, en la que podemos identificar cuántos de ellos están alineados con la estrategia de la organización. Seguramente el director que viene y me grita, pues es el que su burbujita está en la parte de abajo, ¿no? Es esa burbujita amarilla que digo, bueno, ¿por qué estamos invirtiendo tanto? A lo mejor en esa junta de directorio yo voy y le voy a preguntar, oye, ¿y por qué estamos invirtiendo tanto en tu proyecto? Que no es tan importante para la organización, que estamos gastando mucho, estamos invirtiendo mucho con él. ¿Por qué estamos invirtiendo en tu proyecto? Antes de continuar y decir, te voy a ayudar a salvar tu proyecto, quiero que tú me des una justificación de por qué estamos trabajando en ese proyecto, en esa inversión. Entonces, justamente la herramienta es una herramienta que nos va a ayudar para la toma de decisiones. Poder crear simulaciones, poder crear vistas en las que me permitan identificar qué pasaría si de pronto me cortan el presupuesto para el próximo año. ¿De qué manera se van a comportar esos proyectos, esas inversiones? Mi portafolio, de poder crear, una vez que yo cree esos escenarios, poder empezar a crear comparaciones de proyectos de esos portafolios y saber de qué manera se van a ver afectados. ¿Cuáles son aquellos proyectos que en caso de una crisis
En el caso de que yo tenga un corte de presupuesto, ¿cuáles son aquellos que yo voy a tener que cancelar? ¿Cuáles son aquellos en los que yo voy a tener que seguir trabajando? ¿En dónde tengo que meter más recursos? ¿Y eso cuánto me va a costar? Tener gráficas que me permitan identificar exactamente en dónde están mis recursos, como este que tenemos en la parte de abajo, un histograma de recursos que me permita saber cuál es el mes en el que yo voy a necesitar esos recursos. Como te comentaba anteriormente, no tiene sentido de que yo contrate recursos desde el día 1 del 2015 cuando yo los voy a ocupar hasta febrero o los voy a ocupar hasta abril del próximo año. Entonces, saber exactamente cuándo los voy a necesitar y poder identificar en dónde están, qué es lo que están haciendo. Nosotros hemos tenido la oportunidad de participar en con algunos clientes y hemos podido ayudar a algunos de ellos a identificar que de pronto pues hay recursos que están cobrando más o recursos que están facturando pues horas, días de más de 24 horas. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues justamente el consolidar toda esta información pues nos da una pauta o nos ayuda para que la herramienta nos alerte y nos diga cuáles son aquellos recursos que están trabajando 8 horas, aquellos recursos que están trabajando más de 16 horas. Entonces, poder empezar a levantar ese tipo de alertas y notificaciones. Saber cuánto es lo que yo estoy gastando en cada uno de mis proyectos. Y saber, no solamente a nivel global, sino poder empezar a ir a detalle. ¿Cuánto a nivel global me cuesta? $100,000. De esos $100,000, ¿en qué me los estoy gastando? ¿Cuánto en materiales? ¿Cuánto en recursos humanos? ¿Cuánto en viáticos? ¿Y cómo me lo estoy gastando mes a mes? Poder hacer una planeación más acertada de lo que yo necesito. En estos momentos justamente de crisis, pues cada peso invertido que yo tenga dentro de los proyectos, pues saber que lo estoy invirtiendo en una forma correcta y poder identificar en qué me lo estoy gastando. Saber exactamente cuáles son aquellos proyectos que tenemos dentro de la organización y poder monitorearlos, poder tener diferentes vistas y que ayuden a nuestros clientes a poder satisfacer con esas necesidades o con esa demanda que nuestros mismos clientes tienen. Dentro de las gráficas y los reportes que tenemos, nuestra herramienta no es una herramienta que venga vacía, no es que venga en blanco y empezamos a configurar con las necesidades que a lo mejor tenga el cliente, sino que en base a la experiencia que nosotros hemos adquirido a lo largo de más de 13 años con esta solución en el mercado, ya tenemos una serie de reportes y gráficas que permiten a nuestras organizaciones pues, poder identificar cuáles son aquellas necesidades que más tienen. Nuestra herramienta está basada en mejores prácticas como por ejemplo el PMBOK o Prince2 o metodologías ágiles como Kanban o Scrum. Entonces, la herramienta ya viene preparada para que aquellas empresas que apenas están iniciando con lo que es la gestión de proyectos utilicen la herramienta como una base para que puedan ellos empezar a gestionar una oficina de proyectos. Y aquellas empresas que ya tienen una oficina de proyectos, pues entonces va a ser muy fácil de adaptar esta herramienta justamente a las necesidades que ellos tienen. ¿Por qué? Porque ya la herramienta va a ser mucho más transparente para ellos. No sé si tengamos algunas preguntas de nuestro... Pues sí, bueno, si quieres continuar, ahorita estamos recibiendo sus aportaciones, sus dudas, que lo pueden hacer nuevamente, les doy las indicaciones por 2 vías, ya sea por el chat que ustedes pueden utilizar en la parte izquierda de su pantalla, o bien por nuestra cuenta de Twitter, CIO.mx. Por favor. Muy bien. Aquí, por ejemplo, entonces, contar un poco acerca de lo que es nuestra solución, poder contar con herramientas que nos permitan identificar los riesgos o los problemas que están surgiendo dentro de nuestros proyectos. Tener una sola vista consolidada con toda la información que tenemos para que no solamente tengamos que estar preguntándonos a lo mejor cada una de las sesiones o las reuniones que tenemos con nuestro grupo de líderes de proyecto, del cómo vamos, qué problema tienes, qué proyecto tienes. Me gustaría platicarte de un ejemplo con uno de nuestros clientes en el que llegaba a la mesa, una mesa redonda, empezaban a hacer la evaluación de sus proyectos y empezaban a preguntar, oye, ¿cómo vas con tu proyecto? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Cuando llegaban a la última persona, decía, y ¿sabes qué? Se nos acabó el tiempo, lo vemos la próxima semana. ¿Qué ocurría? Que esa persona llevaba los proyectos más importantes de la organización, los proyectos más estratégicos. Debimos haber empezado entonces por esta persona. Y si nos da tiempo, empezamos a revisar el resto. Empecemos entonces a revisar aquellos proyectos estratégicos, aquellos proyectos que son más importantes para la organización y entonces empezar a bajar aquellos otros proyectos que a lo mejor no son tan importantes, que seguramente tendrán problemas y seguramente tendrán riesgos,
pero algo que nos permite identificar cuáles son esos riesgos y no tener que esperar hasta el último momento para decir, vamos bien, vamos bien, vamos bien, no pudimos salir a tiempo, ya tengo riesgos, ya tengo problemas. Poder identificarlos desde un principio. Y la herramienta es algo que nos da. Poder saber exactamente cuáles son los riesgos que tenemos dentro de nuestros proyectos, cuáles son los problemas que están surgiendo, en dónde están nuestros recursos, poder identificar exactamente cuándo los vamos a necesitar y de qué tipo son los recursos que nosotros necesitamos. Si para el próximo año mis proyectos son proyectos de TI, pues saber que yo voy a necesitar a lo mejor desarrolladores, arquitectos de soluciones, etcétera, pero saber cuándo los voy a necesitar y poder identificar en dónde están, no solamente a nivel de rol, sino a nivel de persona. Poder entonces identificar aquellos recursos que están sobreasignados, porque es la persona que siempre nos saca las cosas a tiempo. Pero también estamos cometiendo un error muy grande porque esa persona a lo mejor pues, estamos poniendo todos los proyectos con una persona que va a ser un punto de control y un riesgo muy alto para la organización. Cuando a lo mejor dentro de la organización tenemos otras personas que tienen el mismo rol, pero que no están haciendo nada. En este momento de pronto para las organizaciones puede ser un poco complicado, pero nuestros clientes han utilizado nuestra herramienta justamente para poder hacer una mejor planeación de sus recursos, poder hacer una mejor planeación de sus proyectos y tener un menor riesgo dentro de los mismos. La herramienta también nos permite llevar flujos de negocio, poder automatizar de pronto esos procesos de evaluación en el que mandamos un correo electrónico a una persona y nosotros estamos asumiendo que esa persona está leyendo nuestros correos, se está esperando a que le mandemos un correo para que él se ponga a trabajar. No funciona así dentro de las organizaciones. Pero si pudiéramos crear un flujo de negocio, un proceso de automatización en el que nosotros cuando enviemos una notificación, empiece a mandarle un recordatorio, empieza a correr un relojito que le diga exactamente cuánto tiempo es el que le queda para poder darnos una respuesta y mostrarle al negocio que el no entregar esa respuesta a tiempo pues está afectándonos de una manera muy drástica. Entonces el negocio seguramente tendrá mucho más cuidado en lo que estamos trabajando. Poder identificar quién es ese cuello de botella. De pronto la persona a la que le estamos enviando todos esos requerimientos pues es una sola persona que atiende a 20 unidades de negocio, a 20 personas dentro de la empresa y ya no tiene tiempo de poder estar trabajando con nosotros. Entonces, poder identificar exactamente cuáles son esas personas y esos cuellos de botella. Tener reportes, la herramienta al final lo que hace es consolidar toda la información y poder explotar todos esos reportes, todos esos dashboards, toda esa información en reportes ejecutivos, en información que le va a servir al negocio para la toma de decisiones, para poder entonces identificar cuáles son los proyectos que tenemos, cuáles son las personas que están trabajando dentro de nuestros proyectos y que sean las personas adecuadas, las personas correctas y que estemos trabajando en las iniciativas pues que realmente nos van a dejar un valor para la organización. En conclusión, yo quisiera agradecerte primero. Eric, hemos visto pues, la importancia de que un responsable de TI cuente con una administración estratégica de las inversiones en su área y tenga pues, una visión clara de los recursos humanos, materiales, financieros, hasta de los viáticos, como decías tú, que conforman parte de los proyectos a su cargo. Antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, con nuestra videoaudiencia, te pediría por favor que hicieras pues, un resumen de lo que hemos visto en esta primera parte del webcast. En conclusión, es importante que los valores de la organización estén alineados de manera estratégica, o sea, que estén alineados con la estrategia de la organización. Es vital que la estrategia esté alineada a los proyectos del negocio y TI, así como los proyectos y a la gente, y que se debe tener una cultura organizacional hacia los proyectos que se pueden obtener con los siguientes elementos. Tener una oficina de proyectos. La oficina de proyectos no es un área dentro de la parte de TI, no es una persona dentro del área de TI que debe de estar trabajando, que debe estar revisando los proyectos. Debe ser alguien que esté alineado con niveles jerárquicos o altos dentro de la organización, que tengamos una estrategia clara, que tengamos procesos de gestión de proyectos estandarizados, una herramienta que nos ayude a agilizar esos procesos y un patrocinio fuerte dentro de las organizaciones que nos ayude a soportar esas estrategias, que si viene el director a gritarnos, primero le diga, revisemos los proyectos y después platicamos. Ok. Bueno, empezamos con
alguna lectura de las preguntas que nos han llegado. Nos preguntan aquí que cuáles son los principales problemas relacionados con la definición de planes estratégicos, pongo que de TI, en una organización. De pronto, lo más complejo es poner a la gente de acuerdo, porque cuando estamos trabajando en la definición de esos portafolios, lo más complicado es poner de acuerdo a aquellas personas que para algunos unas cosas son más importantes que otras. Para algunos es yo quiero crecer el negocio, para otras yo quiero reducir costos, para otras yo quiero más presupuesto para mi organización. Y como área de TI, lo más complicado es que nos dejen de ver como una cajita negra, que no sabemos qué es lo que están haciendo. Hace poco tuvimos un desayuno en donde el director de TI me decía, pues a mí dentro de mi organización me ven como el área que más gasta. Entonces, pero yo no estoy comprando servidores, software o hardware para beneficio de TI, sino para beneficio de la organización. Entonces, ahí es donde tenemos que lograr poder mostrar al negocio en dónde se está gastando ese dinero en esas estrategias de TI. Bien, menciona de qué forma se pueden priorizar las inversiones y los proyectos alineados, supongo que a la estrategia de TI también. Dentro de las organizaciones lo que tenemos que hacer entonces es empezar a definir esas prioridades. Desde el momento en que nacen esas ideas o esas iniciativas como requerimientos en la organización y que empecemos a evaluarlas, debemos de empezar a darles algún peso. Debemos de decirles, bueno, de la escala del 1 al 10, ¿qué importancia tiene para el negocio? Si eso se lo abrimos a nuestros usuarios, pues obviamente para todos va a ser una prioridad más alta, pero debemos entonces empezar a hacerle preguntas específicas como, por ejemplo, ¿qué beneficio tiene para la organización? ¿De qué manera apoya una estrategia dentro de la organización? Y empezar entonces a darle pesos para poder priorizar y saber exactamente cuál es la importancia que tiene cada uno de los proyectos dentro de ese portafolio de proyectos. Ok, otra más es cómo lograr una administración y supervisión proactiva en dicha estrategia. Es bien interesante porque de pronto lo que estamos trabajando es hasta el final de año, ¿no? Ya que el proyecto falló, ya que el portafolio no se cumplió, entonces nos ponemos a pensar qué hubiera hecho, qué pasaría si yo hubiera tomado esa decisión hace unos meses. Entonces, como comentábamos al inicio de la sesión, no tenemos que esperarnos hasta el final de año. Debemos empezar a hacer cortes, evaluaciones constantes y una herramienta que nos permita enviarnos notificaciones o alertas y que se pueda configurar para identificar exactamente cuál es aquel proyecto, aquella iniciativa que de pronto se está saliendo de control, aquella iniciativa que de pronto tiene problemas y que es mejor cancelarla. Tomamos ese presupuesto y lo podemos asignar para un proyecto adicional que tengamos. Muchas organizaciones ahora a final de año les empieza a sobrar presupuesto y dicen, ¿y en qué me lo gasto? ¿Qué compro? Y empezamos a comprar cosas que a lo mejor no necesitamos, cuando al inicio de año ya teníamos aquellas ideas o requerimientos de lo que podíamos comprar, pero no tenemos una forma de poderlo ubicar. Bueno, esta es la continuación de la otra pregunta, que es por dónde empezar, porque ya mencioné un poco al respecto, y qué se debe tomar en cuenta para lograr una administración y supervisión proactiva. Si tenemos algo que nos permite identificar cuáles son aquellos proyectos en los que estamos trabajando y que de pronto pues no tengamos que estar preguntándole a cada uno cómo vas, sino que en una sola vista nos permita tomar esa información y que podamos tomar decisiones, entonces pues justamente nos va a ayudar para tener una mejor administración, un mejor control de todos nuestros recursos, de nuestros proyectos, de las personas que estamos trabajando y sobre todo del presupuesto. Entonces, si tenemos algo que nos permita identificar eso, pues podemos tener un mejor control y una mejor supervisión de esos recursos. Perfecto. Nos preguntan también si con esta herramienta se pueden llevar de forma simultánea proyectos locales y globales. Nosotros tenemos clientes en diferentes partes del mundo. Nuestra herramienta es una herramienta multimoneda, multilenguaje. Tenemos un cliente, por ejemplo, una cementera en Monterrey, que esa empresa pues tiene clientes en diferentes partes del mundo, tiene diferentes unidades de negocio en diferentes partes del mundo. Entonces, la herramienta me permite llevar proyectos de manera local, por país, me permite llevar proyectos por región y me permite llevar un proyecto a lo mejor que involucra a todas las áreas dentro de la organización. Nuestra herramienta nos permite llevar proyectos de TI. Locales y globales. Y globales. Okay. Otra más es, ¿de qué forma es posible administrar los beneficios
de los proyectos e inversiones estratégicos en alguna organización? Dentro de la solución que tenemos de Clarity, nuestra herramienta tiene un módulo de gestión financiera que nos permite tener un control de los beneficios económicos que tenemos dentro de cada uno de los proyectos. Poder saber entonces no nada más cuánto es lo que nos estamos gastando, sino también saber cuál es el beneficio que tenemos. Regresamos al ejemplo del proyecto del 24 de diciembre. Si nosotros no terminamos ese proyecto a tiempo, no solamente es cuánto nos está costando de más, sino cuánto dejamos de ganar por no tener ese proyecto a tiempo. A ver, esta que nos preguntan que en qué escenario se puede aplicar la solución de SEA Technologies. En cualquier escenario, en cualquier tipo de proyecto. Nuestra herramienta no solamente es una solución que lleva un solo tipo de proyecto de TI, sino que lleva proyectos de cualquier tipo, proyectos de negocio. Tenemos empresas que utilizan nuestra solución para montar centros de atención a clientes, que utilizan nuestra solución para el desarrollo de nuevos productos. Empresas grandes de consultoría utilizan nuestra solución para saber exactamente en dónde está cada uno de sus recursos, para saber exactamente cuál es el presupuesto que tienen que utilizar. Entonces, nuestra solución no está limitada a un tipo de proyecto específico, sino puede ser para cualquier tipo de proyecto. Ok. Otra, si la solución de SEA Technologies está enfocada para algún tamaño de empresa. No, en realidad nuestra solución está enfocada para proyectos, no tanto para la parte del tamaño de una empresa. No puede ser una empresa que tenga proyectos complejos o una empresa que tenga muchísimos usuarios o muchísimos recursos. Entonces nuestra herramienta es algo que le puede ayudar a cualquier tipo de empresa. Tenemos pequeñas y medianas empresas y empresas multinacionales. Aquí dice, bueno, es un comentario primero, dice que uno de los aspectos más importantes para un CIO o responsable de una área TI es la supervisión de cada peso que se invierte. ¿De qué forma se pueden plasmar o monitorear los resultados que se vayan obteniendo con esta aplicación? Dentro de la gestión financiera que tenemos del portafolio de soluciones de SEA, dentro de Clarity tenemos un módulo que nos permite identificar exactamente cuáles son esos recursos que estamos utilizando. Entonces podemos crear vistas ejecutivas que le muestren únicamente esa información, en este caso a lo mejor a esa área usuaria. Sabemos que de pronto las unidades de negocio tienen necesidades diferentes, como por ejemplo el director de finanzas quiere saber exactamente dónde está el presupuesto, en qué se está gastando. El director de TI a lo mejor quiere saber que el producto o servicio que vamos a ofrecer pues esté terminando en el tiempo y en forma. Y la herramienta me permite identificar ese tipo de información a través de diferentes módulos que ya vienen incluidos dentro de la herramienta. Dicen que si es posible que el responsable de un área de TI obtenga una visión clara de la utilización de recursos humanos en un proyecto a su cargo, ¿cómo se puede lograr? Eso es muy interesante porque de pronto cuando empezamos a crecer como organización, pues de pronto el saber en dónde están nuestros recursos, el saber si tenemos al suficiente personal para trabajar en nuestros proyectos, lo tenemos o no. Entonces, cuando empiezan a llegar nuevos requerimientos a nuestra unidad de negocio, de pronto esos requerimientos no sabemos si tenemos a la gente correcta, pero la herramienta me permite identificar en una sola vista en dónde están mis recursos, en qué proyecto están trabajando, cuánto tiempo le están dedicando, y eso lo pueden hacer también a través de su dispositivo móvil. Nuestra herramienta cuenta con una aplicación que se instala en el celular que permite el manejo de hojas de tiempo. Entonces el recurso actualiza ahí sus horas y esa información es la que le va a aparecer al director o a la persona que esté interesada en conocer exactamente en dónde están las personas. Mira, esta también es interesante. Dice que si existe algún riesgo en adoptar esta solución y depender después de un proveedor. Ninguno. Dentro del portafolio de soluciones que tenemos, hemos tenido clientes que han contratado nuestra solución por un periodo de tiempo determinado para un proyecto específico y al término de ese periodo, la información es del cliente. Nosotros no nos quedamos con nada de esa información, la descarga y en ese momento pues el cliente es libre de utilizar lo que él requiera. Dice otra, que ¿cuáles son las principales diferencias que tiene SEA Project and Portfolio, la
con la solución que comentaste, ante sus competidores en el mercado mexicano? Nuestra solución no es una herramienta nueva en el mercado, nuestra solución es una herramienta que tiene más de 13 años de experiencia en este tipo de proyectos, ¿no? Este tipo de soluciones. A diferencia de otras herramientas, nosotros no viene vacía, no viene en blanco, viene con ciertos componentes que le llamamos nosotros aceleradores para mejor, para implementar oficinas de proyectos, que ya vienen con mejores prácticas, como por ejemplo comentábamos el caso de un acelerador para el PMBOK, para Prince2, para el desarrollo de oficinas de proyectos, que ya viene con reportes, que ya viene con procesos, que ya viene con cierta información para que los usuarios no partan de cero. Tenemos casos de éxito de implementaciones en 30 días con nuestros socios de negocio que nos ayudan a montar oficinas de proyectos, que nos ayudan justamente a montar este tipo de soluciones en 30 días en los que los usuarios ya pueden empezar a cargar sus proyectos, ya pueden empezar a utilizar y explotar la información. Entonces, dentro de las diferencias que yo más marcaría sería, por ejemplo, los aceleradores, la configuración. Nuestra herramienta no tiene que desarrollarse, no es algo que tengamos que empezar a contratar o entrenar recursos especializados, sino que nuestra herramienta es fácil de configurar, es muy intuitiva. La transferencia para los usuarios finales viene a través de videos o tutoriales, entonces no hay que mandarlos a todos a entrenamiento, sino que la misma herramienta les vaya diciendo en dónde darle clic, en dónde crear un proyecto, cuáles son los pasos que yo tengo que llegar a darle para poder hacer eso. Ok, me gustaría también saber si hay experiencias de usuario en México. Tenemos muchos clientes en México, en diferentes sectores. Tenemos clientes, por ejemplo, una cementera. Tenemos varias empresas de telecomunicaciones actualmente utilizan nuestra herramienta para montar nuevas instalaciones. Tenemos clientes de gobierno. Tenemos diferentes tipos de clientes en México. No somos una empresa nueva. Ok, y yo quisiera concluir con un último comentario tuyo para cerrar. ¿Qué destacarías de todo lo que hemos hablado, conversado en esta mañana? Pues no esperar hasta el último momento para poder empezar a construir portafolios, no esperar hasta el final de año, sino empezar a aprovechar durante todo el año, poder tener algo, una herramienta como la nuestra para poder ingresar aquellas ideas, iniciativas que de alguna manera les permitan llegar al final de año y decir, ya sé en qué voy a trabajar, ya sé qué presupuesto voy a tener, ya sé en dónde me lo voy a gastar, y bueno, poder monitorear constantemente esa información. Ok. ¿Quieres comentar algo sobre los beneficios, las ventajas que aporta esta solución? No solamente nuestra solución, sino todo el portafolio de productos de SEA, de cómo hemos podido ayudar a nuestros clientes para reescribir las empresas utilizando software y que no las vean solamente como un producto o un servicio. ¿Y qué les ha permitido conocer, medir, supervisar? Nuestros clientes han tenido muchos beneficios al utilizar nuestras soluciones, al tener un mejor control de sus recursos, un mayor aprovechamiento del presupuesto, reducción de costos y saber exactamente en dónde está el peso que han invertido en cada uno de sus proyectos. Perfecto. Pues nuevamente muchas gracias, Gracias Eric, a ti, José, por la oportunidad que nos has dado esta mañana. Eric Espinosa, quien es consultor de SEA Technologies de la división Clarity PPM para México y Centroamérica. Muchas gracias también a ustedes por estar participando en estos eventos a lo largo del año. Este es el último. Y también los invitamos a que participen en las próximas ediciones como de webcast, tanto las mesas redondas, los otros eventos que tenemos para ustedes a lo largo del 2015. Y si no hay oportunidad de desearles lo mejor, pues los felicito por este año nuevo y por las próximas fiestas decembrinas. Muchas gracias.